Ok, quiero compartir por aquí algo que estaba leyendo en el libro de los Romanos. Está en Romanos 2:11. Y esto dice así, deja una pequeña reflexión bastante, bueno, una pequeña reflexión, no, una gran reflexión. Dice, porque Dios no hace excepción de personas. Todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, ¿no? Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que cumplen la ley. Esos van a ser justificados delante de Dios. Vamos a decir ahorita qué es la ley. Porque cuando los gentiles, también diremos que es esto, no tienen la ley, pero cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Y sé que son un poco enredados, pero ¿la ley qué es? La ley era básicamente la ley que entregó Dios a Moisés al principio de los tiempos, la Torá o el Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Y los gentiles quiénes eran? Los gentiles eran las personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que no pertenecían al pueblo de Israel, que tenían otro tipo de creencias, otras costumbres, por decirlo de alguna manera, los que están separados de los que fueron los primeros como pueblo de Dios. Entonces dice, aunque ellos no teniendo la ley, los gentiles, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Y otras veces defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, y Pablo está hablando de lo que el mensaje que está llevando, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es, podemos decir, los mandamientos o la Torah completa, todo el Antiguo Testamento, antes de Jesús, ¿no? Entonces él dice, los que tienen la ley serán juzgados bajo la ley, los que no la tienen serán juzgados porque en sí mismos llevan escrito en sus corazones y se hacen una ley para sí mismos, llevan la ley escrita en sus propios corazones, en su instinto. Y dice, ya que muestran la obra escrita en sus corazones, su conciencia los acusa algunas veces y otras veces los defiende. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es básicamente que las personas que de alguna manera han estado en otras culturas, en otros tiempos y no tuvieron acceso a las escrituras, las primeras escrituras de lo que era el Antiguo Testamento o la Torá, como ellos no tuvieron acceso a eso, el día en que ellos parten de esta vida, lo que da a entender esto es que aunque no tuvieron la ley, aunque no tuvieron acceso a eso, serán juzgados según la ley de sus corazones, que fue escrita en sus corazones, es decir, según quién fuiste como ser humano, quién fuiste por dentro, independientemente del lugar donde viviste, a lo que te dedicaste, a la cultura que hayas pertenecido, quién eras tú como ser humano. Bueno, esto básicamente lo que quiere decir es que las personas que ya han partido de este mundo, quienes ya se fueron de esta tierra, que vivieron en otras culturas, que vivieron en otros tiempos, que no tuvieron acceso a las primeras escrituras, a la ley, al Antiguo Testamento, a la Torá, ellos serán juzgados según quienes fueron como personas. Por eso dice, aunque los gentiles, que son las personas que no tuvieron, digamos, que no tuvieron acceso a la ley, que no tuvieron acceso a las escrituras, no tienen la ley, cumplen los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Es decir, aunque estas personas no tengan esa ley, por instinto cumplen los dictados de esa ley, se hacen ley para sí mismos, ya que muestran en sus obras los escritos de la ley, sus pensamientos, por eso dice su conciencia, sus pensamientos los acusa algunas veces y los defienden en otras. ¿Qué quiere decir esto? Que estas escrituras, aunque una persona haya pertenecido a otra cultura, en otra época, en otro país, en otra región, en otra religión, y no haya tenido acceso a las escrituras, esa persona, por quien fue por dentro, por cómo pensaba, por cómo trataba a los demás, será juzgada según esa ley que tiene escrita en su corazón. Es decir, si tú perteneciste a la cultura maya, no sé, y de repente, obviamente esas personas tenían otro tipo de creencias, amaban la naturaleza, tenían otro tipo de costumbres, hacían rituales, hacían un montón de cosas, sacrificios humanos, pero si dentro de esa comunidad, dentro de esas personas, había una persona que no hacía daño a otro, sentía compasión por el dolor de otra persona, si le costaba hacer maldad a otra persona, no robaba los frutos de otra persona, sino que vivía de lo suyo. ¿Por quién era esa persona? Por dentro. Es lo que realmente lo iba a justificar o no delante de Dios. Al partir de esta tierra, por quién fuiste, independientemente de la cultura, independientemente de la religión, independientemente de quién fuiste, si no se tuvo acceso a esas escrituras y de alguna manera viviste con los ojos en otro sitio,
por cómo fuiste. No se trata de a qué adorabas o qué, sino de quién fuiste en ese momento. Estoy hablando en el caso puntual de las personas que no pertenecen, digamos, no tuvieron acceso a la ley, que eran los mandamientos, la Torá, el Antiguo Testamento. Entonces, si esa persona era de una cultura X y esa persona tenía otro tipo de creencia, ok, pero esa persona, ¿quién era como ser humano con otra persona? O sea, no le importaba el dolor de los demás, no le importaba hacerle daño a los demás, disfrutaba haciendo maldad a otra persona, tomaba lo que no era suyo, porque si esas comunidades del principio de los tiempos vivían de la agricultura y todo esto, tomaba lo que no es suyo y se sentía bien con eso, según eso que tuviera en su corazón, iba a ser justificado o no delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es básicamente que toda persona que parte, pero ¿por qué se parte? Que toda persona que parte de esta tierra y no tuvo acceso, ya sea por limitación geográfica, ya sea por lugar donde nació, ya sea porque simplemente no llegó a sus manos el acceso a las escrituras, esa persona será juzgada o no delante de Dios según la ley escrita en su corazón. Si esa ley, si las obras que hacía, quién era como ser humano, cómo se comportaba, reflejaba algo negativo, hacer daño a los demás, no sería justificado. Pero si esa persona era una persona bondadosa, buena, correcta, recta, aunque no tuvo acceso a la verdad, esa persona será justificada delante de Dios. Por eso dice que no hace acepción de personas. Es decir, no es que unos sí y otros no. No, todos, independientemente. Si tú recibiste la verdad y otra persona vivió en el tiempo antiguo, donde en Egipto, en un tiempo donde las escrituras no llegaron ahí, y esa persona partió, esa persona, por quién fue como ser humano en su corazón, será justificado o no delante de Dios. Aunque no tuvo acceso a la ley, esa persona, por quién es, si fue una buena persona, entonces dio frutos de la ley escrita en su corazón sin saberlo, sin tenerla. ¿Me entienden? Entonces, que esto nos da un poco de esperanza. ¿Por qué? Porque toda persona que haya muerto, que haya partido, aunque no tuvo acceso a las escrituras, aquí básicamente lo que está diciendo es que esa persona puede ser justificada porque tuvo la ley escrita en su corazón. Es decir, si fue una buena persona, no fue una buena persona porque simplemente, no, es que tenía el escrito, o sea, los primeros escritos de Dios, tenía la ley escrita en su corazón, en su alma, y por eso era la persona que era. Una persona que asesina, que disfruta hacer maldad, que se deleita en lo malo, esa persona no tiene la ley de Dios en su corazón. Entonces al final termina diciendo, el día que según mi evangelio, Pablo dice, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Sabemos que después del Antiguo Testamento viene Jesús y todos conocemos la historia, murió en la cruz y todo lo que pasó por todos nosotros. Entonces mediante Jesús examinará a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto da un poco de esperanza a mi punto de ver, porque toda persona que de alguna manera no haya recibido la verdad, porque una cosa es que tú recibas la verdad y la deseches, lo hemos visto todo el tiempo, personas que no creen, ok, ya eso es decisión de cada quien es libre, pero una cosa es recibir la verdad y desecharla, y otra cosa es nunca haber recibido ninguna verdad, nunca haber recibido la ley, nunca. Cuando hablo de la ley me refiero exactamente a todas las escrituras completas del Antiguo Testamento o el mismo Nuevo Testamento. No hablo únicamente de los mandamientos, sino de haber recibido la escritura como tal. Entonces, no es lo mismo haber recibido y rechazado que nunca haber recibido la verdad, y que aunque no hayas recibido la verdad, tú hayas mostrado una buena obra en tu corazón. Aunque no hayas recibido la verdad, tú hayas mostrado una buena obra, y no hablo de una buena obra de un acto de caridad o algo, no tiene que ser, sino que simplemente sea una esencia natural en ti, sentir empatía por el ser humano, no disfrutar hacer daño a los demás, ser un buen ser humano, tener compasión. Todas esas cosas no son únicamente frutos de quizás creemos que es de nosotros, pero en realidad no. Como lo dice acá, muestran la ley, aunque ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, nada, quería compartir eso por aquí. Sé que quizás muchos no estarán de acuerdo porque unos dirán no, que la ley no vale y todo eso, pero eso es otro tema muy aparte. El hecho de que aquí lo dice bien claro, quienes no tienen la ley serán juzgados según si cumplen por instinto los dictados de la ley, porque aunque no teniéndolos, los tienen escritos en sus corazones. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sabe eso? Bueno, cuando tú ves a la persona, el comportamiento, quién es, qué hace y cómo vivió.
nada, quería dejar eso por aquí.